Buenos días. El día de hoy vamos a desarrollar la práctica de fisiología renal correspondiente a formación de la orina. Eh, Recordemos lo que hemos visto en los cursos anteriores de eh, biología celular, de histología, anatomía y biofísica, conceptos básicos que nos van a permitir entender la estructura, recordar la estructura del riñón, de sus unidades funcionales y cómo las características físicas y funcionales de estas van a determinar la formación de la orina. La nefrona viene a ser la unidad estructural básica de los riñones y vienen a estar presentes en millones en ambos riñones. Estas nefronas tienen dos componentes básicos, los corpúsculos renales y el, los túbulos urinarios. Los corpúsculos renales vienen a ser la parte inicial de, de las nefronas donde se va a producir la formación de la orina y básicamente viene a ser un ovillo de capilares, de pequeños vasos que viene a ser el glomédulo y una cápsula que envuelve a esta. Este ovillo de capilares va a permitir generar fuerzas en su interior, fuerzas conocidas como fuerzas de Starling, las cuales van a determinar el filtrado del plasma que llega con la sangre a estos vasos hacia la cápsula de Bowman. La cápsula de Bowman no es sino un espacio físico a manera de receptáculo que va a permitir la recolección de este filtrado que sale de los capilares glomedulares. Acá vemos cómo esta cápsula de Bowman se forma alrededor del glomédulo y continúa llevando la orina hacia los túbulos contorneados proximales, los cuales se introducen en profundidad desde la corteza a la médula en el riñón y tiene unos cambios tanto en su estructura como en su función. En su estructura macroscópica, como vemos, hay un cambio en el diámetro, conocidos como asa de Henle delgada y gruesa, los cuales descienden y ascienden, y luego tenemos el túbulo contorneado distal, que finalmente va a terminar con el túbulo colector, el cual va a recoger la orina al final ya filtrada, reabsorbida, ¿no? Reconstituida. Hay algunas características físicas que tenemos que ver con respecto a las estructuras anatómicas de estos y una parte importante de estas características físicas viene a ser la forma o el tamaño de las arteriolas aferentes versus las arteriolas eferentes. Si bien recordemos, las arteriolas aferentes y eferentes regulan el filtrado glomedular dependiendo del radio, ¿no? Ya estas de inicio tienen una diferencia en su radio, siendo mayor el radio para las arteriolas aferentes que para las arteriolas eferentes. Sobre esta diferencia ya estructural anatómica preestablecida, se da la capacidad de estos vasos para poderse contraer o relajar, regulando los diámetros de estos conductos y regulando el flujo, eh, incrementando la resistencia o favoreciendo el flujo para finalmente crear una diferencia de presiones entre la arteriola aferente y eferente. Esta diferencia de presiones va a traducirse en un gradiente de presiones y este gradiente de presiones es finalmente quien va a generar la fuerza la fuerza hidrostática que va a generar que el contenido del plasma que llega a los glomédulos sea filtrado a la cápsula de Bowman. Recordemos que un 20% del gasto cardíaco que llega un 20% del plasma y el 20% del gasto cardíaco llegan a los riñones, ¿no? Entonces, si tenemos un paciente con un gasto cardíaco partiendo de un volumen de eyección de 80 y una frecuencia cardíaca de 80 latidos por minuto con un gasto cardíaco de 6.400, 20% de esto llegará a los riñones. Y si consideramos que este paciente o esta persona pueda tener un hematocrito de 40, 60% de este 20% es plasma. Ese plasma, solamente el 20% es filtrado.
hacia la cápsula de Bowman. Y esto gracias a que se crea un gradiente de presiones. ¿Y quiénes son responsables de este gradiente de presiones? Estas arteriolas aferentes y eferentes. Bueno, ya la cápsula de Bowman recibe este filtrado glomedular y lo conduce a los túbulos urinarios para su posterior reabsorción y secreción. Acá vemos el diagrama, cómo la arteriola aferente varía en diámetro inicial con respecto a la arteriola eferente, y luego el filtrado a partir de los capilares glomedulares cae a la cápsula de Bowman para ser reabsorbido y sufrir un proceso también de secreción en los túbulos urinarios, gracias también a otro gradiente, un gradiente de presión osmótica que existe entre los túbulos urinarios y el intersticio. Este intersticio va a generar, gracias a la concentración de solutos, urea, sodio, un gradiente de presiones que va a permitir la extracción de sustancias tan importantes como agua, ¿no?, y otras moléculas hacia el intersticio. Y esta agua o estas sustancias que se extraen de este filtrado no se van a quedar acá, sino son vueltas a los capilares peritubulares para su devolución a la circulación sistémica. Como hemos venido viendo, es importante estimar para nosotros, los profesionales médicos, la tasa de filtración glomedular. ¿Qué es la tasa? Es la cantidad de líquido que se va a filtrar en los glomédulos. ¿Y por qué es importante esto? Porque constantemente lo vamos a tener que estar restituyendo, ya sea de forma terapéutica o de forma no terapéutica, es decir, en personas sanas o en personas enfermas. Hemos mencionado de que este filtrado glomedular se produce a partir del plasma. ¿Y qué cosa se filtra? Se filtra todo casi, se filtra todo, excepto moléculas que no puedan pasar o componentes que no puedan pasar por su tamaño o por su carga. Lógicamente, las células por su tamaño no pasarán los glóbulos rojos, no pasarán los glóbulos blancos, no pasarán las plaquetas, etc. No pasarán células. No pasarán moléculas tan grandes como, por ejemplo, las proteínas. ¿Por qué no pasarán las proteínas? Porque son demasiado grandes y porque tienen una carga negativa que las repele y evita el paso desde los capilares glomedulares hasta la cápsula de Bowman. Otras moléculas pequeñas, como por ejemplo la glucosa, sí lo harán. Las moléculas de agua, por supuesto que lo harán. ¿Y cuánto de agua se filtrará? Hemos mencionado al inicio que de un gasto cardíaco total, en el ejemplo que pusimos, 6.400, 20% llega a los riñones. Entonces multiplicamos 6.400 mililitros por minuto por 0.2. Esa cantidad es la que llega a los riñones, pero esa cantidad viene a ser el flujo sanguíneo renal, pero no todo se va a someter a filtración. Hemos dicho que no se va a someter a filtración las células, entonces descartamos el volumen intracelular que llega ahí. Tenemos que descartar básicamente el hematocrito, que es lo más representativo en volumen, que viene a ser un 40% de una persona saludable. Entonces nos quedamos con el 60% del volumen del flujo sanguíneo cerebral. Ese viene a ser el flujo plasmático renal. Ahora, de ese flujo plasmático renal, es decir, ese 20% del plasma, o sea, es decir, del 40% del volumen de sangre que llega al riñón, es filtrado, ¿no? Es filtrado, y eso va a representar en una tasa de filtración entre 80 a 140 mililitros por minuto. Si esto lo multiplicamos por 24 horas o lo consideramos en 24 horas, hace una cantidad enorme de 180 litros por día. Esto es excesivamente alto, entonces nadie podría tolerar esta pérdida de líquidos, ni siquiera con una vía endovenosa. Se perderían también otras sustancias como sales y otras moléculas, ¿no? Entonces es necesario reconstituir eso. Entonces, por eso es importante tener una idea de cuál debe ser la tasa de filtración glomedular. Luego vamos a ver cómo vamos a poder estimar la tasa de filtración glomedular a partir de unos marcadores como por ejemplo la depuración de creatinina, pero eso lo veremos posteriormente en otros cursos. Las funciones básicas del riñón. Entonces el riñón, lógicamente, no solamente va a eliminar sustancias a partir de un filtrado, sino va a tener que reabsorber el excedente de lo que se eliminó y secretar lo que todavía no se terminó de eliminar. Entonces son funciones básicas como filtración, reabsorción tubular y secreción tubular.
Entonces, la filtración se da en los glomérulos, la reabsorción se da en los túbulos y la secreción también. Esto es importante. Entonces, el riñón es muy importante, ¿por qué? Porque dentro de estas sustancias que estará eliminando, no solamente estará eliminando agua y sales, sino también estará eliminando algunos desechos, ¿no? Como por ejemplo hidrogeniones, etc. Habíamos visto que los responsables de este filtrado vienen a ser las fuerzas de Starling. ¿Qué cosas son las fuerzas de Starling? Las fuerzas de Starling vienen a ser las fuerzas responsables del filtrado del plasma desde los glomérulos hacia la cápsula de Bowman o en cualquier otro filtrado, ¿no?, que se pueda dar. En este caso, membranas biológicas, estamos hablando de capilares. Tenemos acá la presión hidrostática, por un lado la presión hidrostática de los capilares y por otro lado la presión hidrostática de Bowman. Ambas se van a oponer, resultando, como es mayor la presión hidrostática que se genera o que se alcanza en los capilares glomerulares, entonces va a haber un balance con un gradiente a favor del filtrado desde los capilares glomerulares hacia la cápsula de Bowman. De igual manera se produce un equilibrio entre las fuerzas osmóticas, entre los capilares glomerulares y la cápsula de Bowman. La sumatoria de esto nos va a dar una diferencia de presiones, tanto hidrostáticas como osmóticas, que van a direccionar el paso del agua y los solutos, en su mayoría, ¿no?, casi todos los del plasma, desde el plasma hacia la cápsula de Bowman. El volumen ya lo conocemos, un promedio de 120 entre 80 y 140 mililitros por minuto para una persona promedio de una talla o un peso entre unos 60 y unos 70. Y en 24 horas ya sabemos que hace una cantidad tan enorme como 180 litros. No todo se podrá eliminar, entonces va a tener que haber un proceso de reabsorción, que lo vamos a ver después. El gradiente de solutos y su impacto en la concentración de orina. Entonces, va a haber una eliminación tanto de agua como de solutos, y el excedente de esto va a tener que ser reabsorbido. En ello van a haber procesos pasivos y también procesos activos. Estos procesos, uno de estos procesos va a ser la reabsorción del agua. Para esto se va a tener que activar algunos mecanismos, y uno de ellos va a ser encendido o iniciado gracias a la acción de una hormona, que viene a ser la hormona antidiurética. El exceso o el defecto de la actividad o la secreción de este viene a producir algunos estados patológicos o anormales que no son tema del curso, ¿no?, pero que los mencionaremos como referencia para ver la importancia de la comprensión de su función. Entonces, hemos visto cómo esta reabsorción se produce en lugares específicos, y toda esta reabsorción va a dar un producto final, una orina mucho más concentrada que el filtrado inicial. Entonces, sin reabsorción excretaríamos los solutos y el agua que nuestro cuerpo necesita para mantener la homeostasis. En esta actividad examinaremos el proceso de reabsorción pasiva que ocurre mientras el filtrado viaja a través de la nefrona, se forma la orina. Al completar el experimento, vamos a entender cómo la hormona antidiurética y los gradientes de presión osmótica en el riñón van a permitir la formación de la orina y sus características finales. En esta práctica vamos a poder entender y vamos a experimentar con dos procesos básicos: la reabsorción tubular, ¿no?, en los túbulos urinarios, y la reabsorción gracias a los gradientes osmóticos que se dan en el asa de Henle, ¿no?, donde hay un gradiente de presiones osmóticas entre los túbulos urinarios, entre el contenido del filtrado que se halla en estos túbulos y el intersticio, ¿no?, un gradiente con unas presiones
de tan altas como 1200 miliosmoles. Recordemos que la osmolaridad plasmática no excede a los 290 miliosmoles. ¿Y esto gracias a qué? A la concentración de solutos tan importantes en el intersticio como son el cloruro de sodio y la urea. Todo esto va a permitir, ¿qué cosa? La extracción del agua desde los túbulos urinarios hacia el intersticio y de ahí a los capilares peritubulares. También vamos a ver cómo se produce la reabsorción a nivel de los túbulos en los túbulos urinarios, ¿no? En los finales, en el conducto colector, donde gracias a la activación de acuaporinas por la hormona antidiurética se produce una reabsorción final para que la orina se termine de concentrar finalmente y el agua reabsorbida igualmente una vez en el intersticio sea devuelta a los capilares y la circulación sistémica. En esta gráfica, por ejemplo, muy conocida por todos, podemos apreciar los dos fenómenos o los dos eventos que hemos descrito. Primero, tenemos el gráfico de la mano izquierda con los gradientes de presión osmótica a nivel del asa de Henle, con gradientes tan altos como 1200, igual que en el gráfico de la mano derecha, pero la diferencia viene después. Luego, cuando el filtrado ya está en los túbulos colectores, vemos que en la gráfica de la izquierda se ve una acción, una falta de acción o ausencia de acción de la hormona antidiurética, mientras que en el de la izquierda se ve una excesiva actividad. Esto podría representar un estado patológico o anormal, ¿no? En el del lado izquierdo podría ser lo que se conoce como diabetes insípida, en la cual va a haber una formación de orina súper diluida, con gran pérdida de volumen que va de parte del paciente y también sales, que va a llevar a un estado de deshidratación. En el lado derecho podemos ver una actividad excesiva de la hormona antidiurética, por ejemplo, cuando hay estados de secreción inapropiado, ¿no? Problemas, tumores cerebrales, infecciones del sistema nervioso, etcétera, traumatismos, estados en los cuales se produce demasiada hormona antidiurética y hay una reabsorción con una elevación en la concentración de la orina y lógicamente una orina hiperosmolar. ¿Qué vamos a usar para este experimento? El equipamiento usado para este experimento va a ser una nefrona simulada que es rodeada por un espacio intersticial entre la nefrona y los capilares peritubulares. Después también vamos a ver un vaso colector de orina, donde vamos a medir algunas características de la orina, y la hormona antidiurética, que es tema de esta práctica. En esta práctica vamos a manipular dos variables. Primero, vamos a manipular la presencia o la actividad de la hormona antidiurética y los gradientes de presión osmótica a nivel intersticial en la médula renal para generar una mayor reabsorción o menor reabsorción a nivel del asa de Henle. Todo esto nos va a permitir tener variaciones en el volumen como en la concentración de la orina. Acá vemos algunos resultados parciales que los vamos a ver durante el desarrollo de la práctica. El otro evento que vamos a ver en la práctica es la reabsorción de glucosa a través de proteínas que se van a encontrar en los túbulos urinarios, en la parte proximal. Entonces vamos a buscar comprender los términos de reabsorción, la participación de proteínas transportadoras que se encuentran en la membrana celular de las células epiteliales de los túbulos urinarios, específicamente en la membrana apical, pero también la participación de otras proteínas de la membrana vasolateral que van a participar en la regulación de la absorción de otras moléculas como el sodio. No desarrollamos más para poder ver esto posteriormente.
vamos a ver cómo esto tiene un límite de reabsorción. Entonces, ¿por qué? Porque la actividad de transporte o reabsorción de la glucosa se va a ver limitada por la cantidad de moléculas transportadoras de glucosa. Recordemos que esta es una molécula transportadora. Entonces, la velocidad con la cual se pueda transportar va a tener un límite, ¿no? Entonces, esto va a generar un umbral. Entonces, cuando se exceda esa cantidad, la demanda, la oferta de capacidad por parte de estas proteínas, entonces va a haber un excedente de azúcar que no se va a poder reabsorber desde el filtrado, por lo tanto va a haber la presencia de azúcar al final de la formación de la orina y por ende vamos a encontrar en la orina azúcar, situación que no es normal. Lo normal es que toda el azúcar o la mayor parte del azúcar sea reabsorbida casi en su totalidad para que no sea detectada o no esté presente en la orina final. Esto va a ser muy importante, por ejemplo, cuando veamos fisiopatología, ¿no? Estas proteínas transportadoras que se encuentran en la membrana apical de estas células epiteliales van a hacer un cotransporte con el sodio. Este proceso es casi pasivo, no va a demandar energía, pero este cotransporte de sodio y glucosa va a producir una elevación en la concentración de sodio en el intracelular. Esto va a hacer de que este sodio intracelular se eleve demasiado y tenga que ser extraído. Y es extraído gracias a una bomba, a las bombas transportadoras de sodio-potasio, que van a intercambiar el sodio que se está acumulando en el intracelular por el potasio que se encuentra en el extracelular. Este intercambio de sodio-potasio, es decir, extracción del sodio que fue introducido con la glucosa, va así demandar un gasto energético. De esto resulta que este transporte inicial pasivo o sin gasto de energía, sin gasto energético de la glucosa, va a resultar finalmente en un gasto energético, lo cual va a determinar que esto sea un cotransporte activo secundario. En esta gráfica podemos apreciar cómo la glucosa es introducida con el sodio al intracelular, a las células epiteliales, ¿no?, en los túbulos proximales, en la membrana apical. Luego ya en el intracelular se acumula el sodio y es extraído desde el intracelular por las membranas vasolaterales al intersticio, para finalmente pasar al intravascular con la glucosa. Los materiales que vamos a utilizar para esta práctica son la nefrona simulada, ¿no?, la cual va a tener capilares peritubulares que van a permitir la reabsorción, ¿no?, de la glucosa que es recuperada desde el filtrado glomedular en los túbulos proximales. Vamos a tener los vasos de drenaje para la orina formada, simulando la vejiga, y vamos a tener una caja de proteínas transportadoras de glucosa que se utilizará para simular o manipular la cantidad de transportadores de glucosa que intervienen en los túbulos proximales. Recordemos que en situaciones reales esta capacidad de reabsorción de glucosa muchas veces es superada por la cantidad de glucosa que se filtra en los glomédulos. Cuando esto sucede, entonces se supera el umbral de reabsorción de la glucosa y va a aparecer glucosa en la orina. Este experimento, como hemos mencionado, vamos a ver una filtración glomedular en la cual hay una cantidad de soluto, en este caso de glucosa filtrada, la cual va a ser reabsorbida, pero va a tener un límite, debido a que este es dependiente de la presencia de proteínas transportadoras en la membrana de los túbulos proximales.
Entonces, la presencia o la densidad de estas proteínas va a determinar un límite y eso se conoce como umbral. Entonces, vamos a manipular experimentalmente la presencia o ausencia de estas proteínas en estos túbulos colectores proximales, para luego observar los cambios de la concentración de glucosa en la orina o en el filtrado glomerular con respecto a la orina formada, ¿no? O la orina también que se encuentra en los túbulos distales. Asimismo, también vamos a poder comparar cómo no existe ya variación entre la orina con respecto a la concentración de glucosa de los túbulos distales y el que se encuentra finalmente en la vejiga, lo cual nos va a permitir apreciar cómo la mayor parte de la reabsorción de glucosa, casi toda la reabsorción de glucosa en este caso, se produce en los túbulos proximales. En esta práctica luego discutiremos o veremos los análisis, los resultados, haremos una discusión, llegaremos a conclusiones, ¿no? Y realizaremos otros experimentos para completar las inquietudes, las preguntas que tengan los alumnos. Gracias.